enseñar a nuestro corazón, Señor, una palabra para hoy, no para mañana, no para ayer, Señor, sino para hoy. Hoy es el día que tú nos das este pan diario, Señor. Yo te pido, Padre de los cielos, que así como ha llenado mi corazón esta semana mientras que lo he estado preparando, Señor, que así mismo llene el corazón y la barriguita espiritual de cada una de mis hermanas en este día, Señor, en esta noche, Señor. Te damos gracias por cada una de las que está escuchando, ya sea en nuestro grupo, si alguien está escuchando o las personas que están escuchando por Facebook. Señor, sé tú ministrando hoy de esta historia, la palabra que tú tienes como el pan diario de ellas en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Entonces seguimos. Entonces, Dios quería un ejército tan pequeño, para que Gedeón peleara, que fuera que, para que la batalla se ganara, que nadie podía recibir el crédito sino solo él. Esa era la intención del Señor, no era ninguna otra la intención del Señor. Él quería que todo el crédito fuera para él. Ahora nos ponemos a pensar y es algo muy extraño, ¿cierto? Lo que Dios hizo. Reducir el ejército de esa manera tan grande y sobre todo como aprendimos la semana pasada, la manera en que lo hizo, ¿no? Es fuera de lo normal, pero con el Señor todo está fuera de lo normal, todo fuera de todo lo que nosotros conocemos. Y Él lo hizo con un propósito. Ahora, con la reducción del ejército de Gedeón, ahora sí Dios está listo para darle a los israelitas la victoria sobre sus enemigos, porque esa victoria la va a ganar sola Él. Y esta victoria va a ser sorprendente, ¿cierto? Como todo lo que hace el Señor. En el versículo 7, que nosotros habíamos visto, 7 del 7 decía, con estos 300 hombres, lo vimos la semana pasada, entregaré a los madianitas en tus manos, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son las promesas que hace Dios en esta? Vamos a ver cuáles son las ¿En qué? promesas. Perdóname, es Jueces 7:7. Ah, El libro de gracias. Jueces, el 7 y el 7. Lo vimos la semana pasada y hoy vamos a seguir el relato. Empezamos en el 6, en el 6:1 y ahora ya vamos en el capítulo 7. Ya vamos en el 7, avanzando. Entonces, la semana pasada vimos hasta el capítulo 14, Angelita, y hoy vamos a empezar en el capítulo 15, sino que les estaba recordando un poquito algunas de las cosas de la semana pasada, porque pues obviamente es una historia y todo se va a relacionar una con otra como toda la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cuáles son las promesas que hace Dios? Porque Él hace unas promesas a Gedeón, ¿cierto? Y al pueblo de Israel a través de Gedeón. Entonces, la primera promesa que Él hace es que le da a Gedeón la promesa de la victoria. Él se lo garantiza, Él dice, no perderás. En el versículo 9, que también vimos la semana pasada, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. O sea, el Señor claramente le estaba diciendo que ya lo había entregado. No estaba hablando de un pasado, perdóname, de un futuro, lo voy a entregar. Si ustedes ven claramente en el versículo, él dice, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Para el Señor esto ya era un hecho, para el Señor esto ya era pasado, no era un futuro que iba a pasar. Más adelante en el versículo 15, Gedeón también le dijo a sus hombres lo mismo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Qué quiere decir eso? Que así como el Señor le muestra a Gedeón un futuro, que ya es pasado para el Señor, porque ya es una promesa hecha y segura. Así Gedeón de esa manera le está mostrando a sus hombres, le está aseverando a sus hombres, le está dando el valor que el Señor le dio a él, la fortaleza que le dio, la certeza que le dio a él se la está pasando a sus hombres también. Entonces, esta promesa revela que la victoria es en Dios, esta promesa revela que la victoria es entera. Esta promesa que el Señor le da a Gedeón de entregar a sus enemigos en sus manos, ellos lo van a lograr, no por cuenta propia. Ellos lo van a lograr, pero porque el Señor lo va a hacer por ellos. Y veamos lo que dice, para que tengan una idea de cómo la Biblia siempre está tan correlacionada. Segunda de Crónicas 16:8 dice, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo, con todo porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. O sea, no es la primera vez que el Señor va a hacer eso.
y no, el Señor siempre lo ha hecho. Entonces vemos en la palabra de Dios ahí en Segunda de Crónicas, que también la dices, dice en Segunda de Crónicas 8:9, dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. El Señor les da también en ese tiempo la victoria también sobre un ejército también numerosísimo. Pero el Señor lo hace porque Él conoce el corazón. El Señor muchas veces les dio victorias, pero muchas veces permitió que ellos salieran corriendo, muchas veces, acuérdense. La palabra de Dios no solamente son victorias del pueblo de Israel, hubo derrotas en el pueblo de Israel, porque el Señor estaba trabajando en sus corazones. Nosotros conocemos ya, porque conocimos la revelación del Señor Jesucristo, conocemos que el Señor no solamente ve lo externo, el Señor va allá donde nadie más puede ir, Él va directo al corazón y Él sabe qué hay en el corazón de cada persona. Así como sabía que había en el corazón del pueblo de Israel en cada una época determinada y por eso permitía o que ellos ganaran o sencillamente que tuvieran una derrota bien aplastante, ¿cierto? Porque estaba trabajando en los corazones de su pueblo. Entonces, esa es la primera promesa que él le da. ¿Cuál es? La promesa de la victoria. Segunda promesa que les da, él le da la promesa que requiere de obediencia. O sea, una promesa, pero tiene un requisito, no es una promesa y ya listo. No, se requiere algo. O sea, él va a hacer va a darle la victoria, pero ellos tienen que hacer algo. Ellos no tienen que pelear, ellos tienen que obedecer. Ellos tienen que obedecer lo que el Señor les dice. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Él va a usar a Gedeón, porque como ya hemos aprendido en todas estas clases, Gedeón sigue siendo Gedeón. O sea, acuérdense, Claudia sigue siendo Claudia, así parezca tierna, dulce, lo que ustedes quieran, sigue siendo Claudia. Y el Claudia le sale cuando menos se espera ella misma, o sea, yo misma, cuando menos me lo espero, ahí aparece Claudia. Gedeón sigue siendo Gedeón. Ustedes quiero que recuerden eso porque es cierto, nosotros estamos gobernados, estamos bajo el poder del Espíritu Santo, pero Ave María, ¿cómo nos salimos de fácil? Y nos sale, como dice la pastora Rosita, la chuleta muy fácilmente. Entonces Gedeón sigue siendo Gedeón, pero Dios conoce su corazón. Si algo hemos aprendido también en la historia de Gedeón, es que el Señor conocía el corazón de Gedeón. El Señor sabía lo que había en ese corazón y ese corazón quería obedecerlo. Ese corazón había estado miedoso, pero seguía queriendo obedecerlo. Pero esta promesa requiere la obediencia para su cumplimiento. La promesa de la victoria requiere una obediencia para el cumplimiento. Y solamente si obedecemos el proceso y lo que Dios quiere en nosotros, lo que nos ha prometido, funciona. ¿Quién no sabía eso? Entonces, el Señor puede prometer una victoria, pero si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, y en este caso específico, en Gedeón era obedecer, no vamos a ver ese proceso, no va a ser posible que se llegue a ese término, ¿cierto? Porque las promesas de Dios no cancelan nuestra responsabilidad de obedecer sus mandamientos. Si ustedes podemos ver este principio, porque este es un principio de vida. Lo podemos ver en Filipenses 2, 12 y 13, dice la palabra de Dios en Filipenses. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, le está hablando Pablo a esa iglesia, le dice, no solamente cuando yo estaba allá, pórtense bien, no solamente cuando yo estaba allá, sino ahora que no estoy allá, ¿cierto? Sino mucho más ahora que en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Y dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer para hacer su buena voluntad. O sea que nosotros obedecemos cuando escuchamos aquí a nuestro compañero constante, cuando escuchamos a aquel que está con nosotros 24 horas al día, al Espíritu Santo. O sea, podemos obedecer y podemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra. Que podemos obedecer porque tenemos a ese Espíritu Santo que nos redarguye, nos enseña, nos muestra 24 horas al día. No solamente obedecemos, yo no voy a mi oficina, yo a mi jefe no lo veo hace 2 o 3 meses. Podría no ir a la oficina, ¿cierto? Porque pues él no va.
A lo mejor en ese año creo que lo hizo como 4 o 5 veces en todo el año. Sin embargo, yo llego a mi oficina a las 9 de la mañana y me pongo a la 1 de la tarde y hago mi trabajo sin que nadie me mira. Podría no hacerlo. Podría irme de aquí para el mall y a pasarla rico en lugar de por salir de la casa y que mi esposo ni se diera cuenta. Podría hacerlo. Pero yo no lo hago, ¿por qué? Porque tengo aquí al Espíritu Santo que me dice, tú no trabajas para el hombre, sino para mí. Él está conmigo. Y eso es lo que espera el Señor que hagamos. No es porque nos vean, no es porque nosotros estemos en constante vigilancia, control, alguien nos controle, sino porque nosotros debemos obedecer, porque nosotros en la ausencia, como le decía Pablo a, a la iglesia de los filipenses, en la ausencia deben hacerlo de la misma manera. En otras palabras, aunque nosotros hemos sido salvados y tenemos nuestra salvación, tenemos que ponerla en práctica en nuestras vidas. Cada día, cada momento. Demostramos nuestra salvación por la forma en que vivimos. Esa es la manera en que nosotros mostramos que somos salvos. Esa es la manera en que los demás, pues, demostramos a nosotros mismos, por supuesto, a Dios y a los demás que somos salvos. Tenemos que salir a hacer las cosas que Dios ha obrado en nosotros. ¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes de la palabra de Dios? ¿Cuáles son las que el Señor te dice que debes hacer? Eso es lo que tenemos que salir a hacer afuera. No porque nos estén mirando, sino porque eso es lo que el Señor espera de nosotros, ¿cierto? Dios está obrando en nosotros y debemos poner en práctica esto que Dios ha obrado ya en nosotros. Nosotros debemos ponerlo en práctica en todo momento. Cada día tenemos que poner en práctica lo que ha obrado Dios. Si Dios me ha mostrado el camino, si Dios me dice, ya tú no eres la que eras antes, ya no necesitas que alguien te controle, ya no necesitas que alguien te revise, ya no necesitas que los ojos del amo estén sobre ti. Eso es lo que tengo que mostrar afuera. Y a eso se está hablando la obediencia. Entonces, aunque el Señor les había dado una promesa de victoria, esos hombres tenían que hacer algo. Y ese algo era una obediencia. Entonces es la segunda promesa, ¿cierto? La primera promesa es la de la victoria. La segunda promesa es la que requiere la obediencia. La tercera promesa que el Señor hace en estos versículos es, Él les reasegura a su pueblo que su presencia va con ellos, que ellos tienen la presencia de Dios con ellos. Él va a estar con ellos en todo momento. Cuando marchen, no simplemente van a ir a marchar solos, ¿cierto? Sino que él no solamente promete enviarlos y, bueno, yo me quedo acá y ustedes vayan a... No, no, no. Él promete que Él los envía en su nombre y que Él marcha con ellos. Que Él no los envía a la guerra y luego los abandona en el proceso. Que Él está con ellos en cada parte del proceso, del proceso. Él va a ir con ellos. Él va a ayudarles siempre. En el Antiguo Testamento vemos esa promesa muchas veces cumplidas. Yo no sé si ustedes se acuerdan del rey Josafat. Lupita, me acuerdo que hizo una enseñanza hace un tiempito sobre ellos, sobre él. Pero yo creo que todos nos acordamos del rey Josafat porque es un hombre que tenía mucho valor. Es un hombre que vio que un ejército gigantesco venía contra ellos. Y él se dio cuenta y aceptó y entendió que él no iba a poder hacer nada. ¿Qué fue lo primero que hizo? Humillarse ante el Señor, ¿cierto? Él dijo, en mis manos no está el arreglarlo, en mis manos está no hacer nada, son demasiado para mí, pero en tu poder y en ti, Señor. ¿Qué hizo? Oró al Señor, ayunó, ¿cierto? Eso es lo que hizo ese rey de Israel. Lo vamos a ver en 2 de Crónicas 20:17 y dice la palabra de Dios. Miren lo que le dice Josafat. Le dice Dios al rey Josafat después de que él había ayunado, había orado y el rey le manda como siempre un profeta que le hable, ¿cierto? Dice, no habrá para que pelees, le está diciendo el Señor en respuesta al rey Josafat. Vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Como ven, no es la primera vez, ni va a ser la... Pero aquí el rey Josafat, ¿qué hizo? Hizo lo que es correspondiente, orar y pedirle al Señor que Él tomara la batalla. Él pelea por mí, decía esa canción de esta chica que oímos, ya me olvidó ese nombre. Él es el que pelea las batallas por nosotros. Aunque parezca que nosotros las peleamos, aunque parezca que nosotros somos los que estamos haciendo las cosas, en realidad es el Señor el que lo hace por nosotros. Nosotros solamente obedecemos y hacemos lo que el Señor nos diga.
pero Él es el que, Lily Goodman, ya me acordé, pelea las batallas por nosotros. Él pelea por mí, dice esa canción, es hermosa porque es cierto. Él es el que pelea nuestras batallas. Entonces, el Señor no solamente le asegura a Gedeón que va a ir solo, que no va a ir solo, le asegura que Él va a ir con él. Te asegura la victoria y le dice que ya está ganada esa victoria. En otras palabras, a los ojos de Dios, esa victoria ya está hecha, ya es pasado para Dios. Entonces ya vimos las promesas que el Señor le da a nuestro amigo y juez, que quiere decir libertador. Acuérdense que juez en esa época quería decir libertador, Gedeón, el que va a libertar al pueblo. O sea, todos los jueces libertaron al pueblo en una ocasión específica. Y a este libertador o juez se le va a decir, ya está hecho, ya le dio estas promesas. Ahora le va a decir, vamos a ver cómo es que va a suceder esta batalla, porque esta batalla es una batalla no muy convencional, es una batalla diferente, así como con el rey Josafat, ¿se acuerdan? Que ellos se pelearon entre sí, se mataron entre sí y ellos solamente estaban parados, si ustedes recuerdan, solamente salieron obviamente a marchar, pero estaban parados y los enemigos se mataron entre sí. Aquí vamos a ver algo bien parecido. Bien parecido. Entonces, en el versículo 9 dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo a Gedeón, ¿no? Levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Como ya dijimos, está hablando del pasado. Y si tienes temor de descender, porque el Señor conocía el corazón de Gedeón, pero también sabía sus sentimientos, él también sabía lo que había en su cabeza. Entonces, el Señor tiene como la tiene con nosotros, esa paciencia, ese amor por nosotros que nos conoce tanto que a veces nos dice, yo sé que tú sabes que yo sé, pero yo sé que estás miedoso, pero yo sé que de pronto esto pasa. Así mismo le está diciendo a Gedeón. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura tu criado al campamento y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él, Gedeón, descendió con Fura, su criado, hasta los puertos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. O sea, el Señor le dice qué debe hacer, Gedeón lo hace. El Señor le dice, yo sé que tienes miedo todavía, ve, acompáñate, envalentónate con alguien a tu lado, ¿cierto? Y así lo hace. Y él le dice exactamente a dónde ir, le dice que vaya a los puestos avanzados, no le dijo vayas a la parte de afuera del campamento, sino bien adentro del campamento, bien adentro, y allá es donde va. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El Señor le dice qué es lo que debe hacer. Él lo va a dirigir también a la carpa que debe estar Gedeón para oír lo que Gedeón tiene que oír, para ver lo que Gedeón tiene que ver. El Señor tiene que escoger esa carpa de las miles, imagínense, eran 132,000 personas, imagínate las miles de carpas que habían ahí en ese desierto de los soldados acampando, y Él le va a dirigir específicamente a una, ¿cierto? Porque Él necesita que Gedeón escuche y hoy vea algo, ¿cierto? El Señor le permite a Gedeón ir específicamente a un sitio específico en medio de un montón de cosas y le permite oír una conversación. El Señor le permite que vea un vistazo previo de lo que va a suceder. ¿Y qué es lo primero que él ve? Que él y su amigo, él y su criado captan el cuadro entero de lo increíble que el enemigo es, de lo grandioso, de lo impresionante que es el enemigo contra el cual ellos están marchando. Imagínense, ellos ya están dentro del campamento. Están dentro de un campamento gigantesco. Dice que están en puestos avanzados, o sea, están bien adentro. Cuando ellos están bien adentro, me imagino que han debido caminar bastantico, ¿cierto? Porque pues el ejército era bien inmenso, entonces para que estén bien adentro del campamento. Ahí es cuando ellos han pasado por carpas y carpas y carpas, han visto camellos, han visto soldados, han visto esto, han visto lo otro, bueno, no. Ustedes se imaginan que cuando ellos llegan a donde el Señor les dice, pare aquí, ellos han podido ver la inmensidad, el tamaño, la potencia, la fuerza de ese ejército contra el cual ellos están marchando. ¿Ustedes se lo imaginan? Imaginan la multitud
de soldados que habían, la multitud de carpas, me imagino los hogares, todas las cosas, y ellos están viendo ellos. Ellos en ese momento, Fura y Gedeón están como que dicen, wow, esto es a lo que, aquí es a donde nos vamos a meter, nosotros que somos solo 300, vamos a pelear contra estos, imagínense. Pero mire lo que pasa en el versículo 12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que está en la ribera del mar, en multitud. Wow, bastante, ¿sabes? Se ve grandísimo eso. Gedeón ahora puede ver lo inmenso de ese ejército. Puede ver lo grande que es ese ejército. Pero como es nuestro Señor tan perfecto, el Señor no se queda ahí. Ok, ya vio el ejército, es tremendo y grande, debes estar súper asustado, vuélvete para tu carpa, para donde están tus hombres. No, el Señor va más allá, ¿cierto? Ahora el Señor le va a permitir a Gedeón oír una conversación que va a cambiar, como diría la cosa, el rumbo de la historia. Entonces dice el capítulo 13, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Y oiga, pónganle mucha atención a este sueño, porque el sueño es interesante. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Dice el versículo 14, y su compañero respondió y le dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Ahora, ustedes oyeron lo que les leí. ¿Qué sentido tiene ese sueño? Y muchísimo menos esa interpretación, ¿cierto? Ah. Ahora, si ustedes oyen este relato en algún otro momento, yo les estoy contando nada que tiene que ver con esto, no vemos nada en particular. ¿Ustedes vieron algo en ese relato que yo les dije? Yo pensaría, ¿qué clase de sueño es ese? Yo pensaría eso, ¿cierto? Y menos aún la interpretación. O sea, el sueño es bien un pan de cebada que golpea contra una tienda y la hace tumbar. Wow, ok. Y la interpretación, menos aún, ¿cierto? Pero porque nosotros no vemos las cosas como lo ven ellos. Pero porque nosotros no somos Furla y no somos Gedeón. Pero porque nosotros no conocemos la incidencia de cada una de esas palabras que se están diciendo allí, ¿cierto? Entonces, para que nosotros entendamos qué es lo que quiere decir ese sueño, vamos a ir un poquito más a fondo. Vamos a entender qué significaba eso en la cultura y en el tiempo que está viviendo Gedeón. Porque, como les digo, si leemos así, uno dice, oh, si un pan de cebada golpea contra una carpa, si la carpa se cae, y bueno, ¿y eso significa que el ejército de Gedeón va a acabar con nosotros? Como que no tiene sentido, ¿cierto? Pero bueno, vamos a ver cómo vamos desarrollando esto, porque está interesante. Lo primero que sucede, ¿de qué es el pan? Es un pan de cebada, ¿cierto? En los días de Gedeón, este pan de cebada era una señal de pobreza, era una señal de debilidad. Acuérdense, ¿qué era lo que pasaba con los madianitas? Los madianitas no les estaban haciendo una guerra normal al pueblo de Israel. No venían con sus soldados y, bueno, y sus espadas y los mataban. No, esa no era la guerra que ellos tenían contra ellos. ¿Qué era lo que ellos hacían? Ellos venían con sus miles y miles y miles de camellos con los que atravesaban todo el desierto, ¿cierto? O sea, ellos venían con ellos y venían y que en la época en que Israel iba a recoger la cosecha, se llevaban todas sus cosechas. O sea, la guerra era una guerra que era un terrorismo, ¿cierto? Porque no los mataban, nada de eso, se llevaban sus cosechas, se llevaban todo lo que ellos tenían, llevaban sus animales, se llevaban las crías de sus animales, todo lo que ellos habían hecho durante el año, ellos se lo llevaban. ¿Y qué pasaba con los israelitas? Que no tenían nada. Lo dejaban en la absoluta pobreza. Y acuerda que leímos que decía en la palabra de Dios que ellos se escondían en las montañas y rebuscaban cualquier escaso alimento que pudieran conseguir en esos días. La cebada era un alimento que solamente destinado
para darles de comer a los animales. O sea que si la cebada era para darle de comer a los animales, para los madianitas la cebada no tenía ninguna significancia. Para los madianitas la cebada no tenía ningún valor. Ellos se llevaban la comida buena, ¿cierto? La comida que era importante. Ellos se llevaban la comida que tenía, que era como el trigo, que era la comida que era para las personas. Y ellos le dejaban la comida a los animales. Entonces, cuando hablamos de la cebada ya nos damos cuenta que es. Para Furla, para Gedeón, ellos entienden claramente cuando hablan de un pan de cebada, porque ellos entienden qué significa un pan de cebada. Cuando este soldado tiene un sueño de que un gran pan de cebada rodaba contra el campamento de los madianitas, allí empieza a tener mucho sentido para Gedeón y Jura, ¿cierto? Ellos perciben el significado de su debilidad. Ellos se dan cuenta que están hablando de la debilidad de Gedeón y de los israelitas, los que van a golpear contra las tiendas de los madianitas. Ellos sí entienden claramente ese significado. Ellos entienden que ellos son débiles contra este ejército. Pero fíjense lo que decía en el versículo 13. En el versículo 13 nos están dando ¿qué? La segunda parte del sueño, la interpretación del sueño, ¿cierto? Y en esta parte del sueño es cuando la sorpresa del ataque de Gedeón se va a dar. O sea, los débiles son los que van a venir sorprendentemente a golpear la tienda, ¿cierto? Ese pan de cebada que rodaba de arriba hacia abajo, que soñó este soldado y golpeó la tienda y la trastornó, la botó, la tiró, es un cuadro de lo que está a punto de suceder. Es un cuadro exactamente de lo que está a punto de suceder. Los débiles, los que no tienen ningún valor, van a hacer ese trabajo. Y esto es lo que va sucediendo. Que empieza en los madianitas el temor. Que empieza en los madianitas que en un momento inesperado todo aquello que parece que está saliendo bien, que todo les estaba saliendo bien para ellos, va a quedar devastado. Los madianitas van a ser víctimas de su propio miedo. ¿Qué es lo que sucede? Dios ha empezado a trabajar en los madianitas, porque así es el Señor. Él ha empezado a trabajar en los madianitas y ha empezado a obrar en sus corazones para mostrarles lo que va a suceder. Los ha llenado de un espíritu de temor. Recuerden, también aprendimos la semana pasada lo grave y lo terrible que es ese espíritu de temor. Fue tan terrible que 2/3 partes del ejército de Gedeón tuvieron que volverse a sus casas porque el Señor que les dijo, si ustedes tienen temor, váyanse para sus casas, ¿cierto? El Señor le dijo a Gedeón que les dijera eso. Entonces ese espíritu de temor que había en el ejército de Gedeón, que se volvieron 2/3 partes a sus casas, o sea, 20,000 de ellos, ese espíritu de temor ahora ha pasado del corazón de los israelitas al corazón de los madianitas. 135,000 de ellos ven y observan lo que está sucediendo en el campamento de Gedeón en los días anteriores. La Biblia no dice cuántos días fueron, no dice fue un día, 2 días o 3 días, pero lo que sucedió de cómo pasaron de 32,000 a 300 hombres, los madianitas lo estaban viendo. Los madianitas se dan cuenta que el día número 1, la primera cosa que pasó es que 2/3 partes del ejército se fueron, ¿cierto? Y quedan pocos hombres. Y luego ellos están viendo que de esos pocos hombres que quedaron, se van casi todos y quedan más poquitos. Esto en lugar de animarlos, decir, wow, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a pelear con poquita gente, vamos a ganar seguro la batalla. En lugar de suceder eso, lo que sucedió fue que ellos empezaron sus corazones a atemorizarse. O sea, ¿qué es lo que creo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasó realmente? Es que el Señor ha plantado en los corazones de los madianitas el terror de Gedeón. Pero asimismo, como ha plantado el terror de Gedeón y los madianitas, también ha plantado el temor del Dios de Gedeón. Y no nos pasa eso a nosotros muchas veces. Vemos a nuestro enemigo grande, formidable, pero en realidad no es así. Nuestro Dios no lo ve así. El Señor ya está trabajando en ellos. El Señor está dentro de ellos y en ellos no hay nada ni de grande ni de formidable, porque ya el Señor los ve como realmente son. Y para nosotros todavía siguen siendo grandes y formidables, pero el Señor tiene perfectamente controlada la situación, ¿cierto?
A nosotros vemos nuestros problemas y nuestras situaciones gigantescas que no podemos con ellos. Nos atemorizamos y nos angustiamos y pensamos que no vamos a ser capaces, porque nosotros no vamos a ser capaces. Eso también lo hemos aprendido en estas 4 últimas semanas. Nosotros somos ¿qué? Hemos aprendido que somos insuficientes, ineptos por nosotros mismos, porque nosotros no lo vamos a hacer todo, solo lo vamos a hacer con el Señor, y ahí es donde está la gran diferencia. Entonces, ¿qué ha pasado? El Señor ha hecho diría yo, una transferencia. Transfirió el temor de los israelitas a los corazones de los madianitas. ¿Qué tal? Qué interesante, ¿no es cierto? ¿Y qué ha pasado? Traspasó la valentía que tenían los madianitas al corazón de Gedeón y de sus hombres. Es una perfecta transferencia, ¿cierto? Porque así es como actúa el Señor, así es como Él actúa. Entonces, ahora sí vamos a estar preparados para la victoria. Vamos a ver cómo sucede la batalla. Ya aprendimos que los madianitas están muy asustados. Ya aprendimos que los madianitas los amanecitas y los hijos del oriente no tienen ni idea de lo que está pasando. Ellos no pueden entender que es todos estos cambios, cómo esos tan poquitos hombres, en lugar de decir, wow, ya ganamos la batalla y estar así. No, ellos están muertos de miedo. Entonces, dice el versículo 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Gedeón celebra un breve culto de adoración. Él se arrodilla y da gracias a Dios. Ahora, ¿cuántas de ustedes, y yo me incluyo, sabemos que la adoración es buena antes de ir a la guerra? Dice el versículo 16, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos, oigan pues lo que les dio. Número 1, trompetas en sus manos. Número 2, cántaros vacíos. Número 3, teas ardiendo dentro de los cántaros. Esas son, y número 4, les dio, porque la vamos a usar más adelante, le dio una voz para gritar. O sea, les dio, volvemos, ¿qué les dio? Una trompeta, les dio unos cántaros de barro, les dio unas teas ardiendo y les dio, pues obviamente lo que tenemos, una voz para gritar. Esos son los 4 implementos de guerra que va a utilizar el Señor. Eso es como Él equipa su ejército. Diríamos que son 4 instrumentos de guerra extraños, ¿cierto? ¿Quién se va a imaginar que esos instrumentos son con los que se va a ganar esta batalla? Pero pónganle mucha atención cada una de las cosas para qué son. Le da una trompeta para tocar. Ahora, ustedes saben, y incluso lo vimos hablando de Gedeón, que la trompeta era usada para reunir a un grupo, como cuando él se llenó del Espíritu Santo del Señor y tocó la trompeta en la montaña y los 32,000 hombres vinieron, ¿cierto? Se reunieron. La trompeta también era usada para dar la señal de marcha. Y la trompeta era usada para el clamor de la batalla. Esa era la razón por la que era usada la trompeta. Entonces, el primer elemento de la guerra, el primer elemento que les ha dado él es la trompeta. Ya sabemos para qué es. El segundo elemento, el tercero y el cuarto, son los otros que son bien interesantes, ¿cierto? Entonces, las antorchas, las vasijas para romper, eran de barro, y una voz para gritar. Esos son los otros 3 elementos. Vamos a ver cómo los van a usar. Estas son las instrucciones que le da a sus hombres. Dice, y les dijo, miradme a mí. Acuérdense, ha separado a los hombres en 3 grupos de 100 hombres, ¿cierto? Son 300 hombres. Los ha separado en 3 escuadrones de 100 hombres cada uno. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. O sea, ¿qué hizo? Los puso en diferentes extremos del campamento, ¿cierto? Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. El 19 dice, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos.
Imagínense en esto. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebrando los cántaros. Tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Esto fue lo que sucedió. Esta es la gran batalla. Esta es la manera en que el Señor le da instrucciones a Gedeón y le dice, así vas a ganar la guerra. Es de esa manera. Pero imagínense, yo les voy a ver, ya sé que ustedes ya se imaginan lo que pasó, pero les voy a hacer un poquitico más descriptivo, como para que tengan una idea más perfecta de lo que sucedió en esa batalla. Cuando ellos gritaron por Gedeón, el nombre de Gedeón estaba ya en los corazones de todos los madianitas, de todos los amalecitas y de todos los hijos del oriente. Ellos, de pronto, cuando oyeron por Gedeón y por Jehová, ellos no conocían de pronto a Jehová lo suficiente. Sabían que era el Dios de Gedeón, pero no lo conocían. Pero a Gedeón sí, ya sabían de Gedeón. Y cuando estos hombres tocaron la trompeta y rompieron sus cántaros, imagínense, ¿qué fue lo que pasó? Dejaron ver las antorchas, ¿cierto? Porque antes las trompetas, las antorchas estaban dentro de los cántaros de barro. Se podría ver alguna que otra lucecita, pero no se veían gran cosa, ¿cierto? Pero cuando ellos rompieron esos cántaros, el estruendo de la ruptura de esos cántaros y las teas ardiendo, ya se van a ver perfectamente, la luz va a brillar de una manera impresionante, ¿cierto? Y al mismo tiempo ellos tocaron las trompetas, porque imagínense, tienen una mano la trompeta y en otra mano tienen los cántaros de barro, perdón, sí, con las teas abiertas. Rompen esos cántaros, cae todo al piso, escándalo. El barro, yo no sé si ustedes cuando lo rompen, pero hacen bastante escándalo. Y se quedan con una mano, se quedan con las antorchas y con otra mano con las trompetas y empiezan a tocar las trompetas y ¿qué gritan? Por Gedeón y Jehová, ¿cierto? Por la espada de Gedeón y de Jehová. Imagínense, yo les conté qué hora de la noche era, ¿cierto? Yo les dije que era la primera hora de la vigilia. O sea, era entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana. Ahora, piensen que esa es la hora en que uno está más dormido. Es la hora en que el sueño ya está más profundo. ¿Ustedes se imaginan que lo despiertan un estruendo tan impresionante de la rompezón de esos cántaros de barro y luego el sonido de las trompetas y esos gritos? ¿Ustedes saben lo que pasó? Ellos se confundieron, se asustaron por el gran estruendo. Pero eso no es todo, porque acuérdense que yo les dije que habían que, no, yo no les lo dije, se lo dice la palabra de Dios, que habían que, eran a millares también los camellos que habían, ¿cierto? Ahora, por si ustedes no lo saben, les voy a contar que los camellos son de los animales más asustadizos. Son súper miedosos, son súper asustadizos. Y por si ustedes no lo saben, porque no los han oído, hacen un ruido cuando el ruido o el mugido, porque yo no sé ni cómo se llamará, de los camellos es miedoso. Cuando nosotros íbamos para Masada, en Israel nos paramos en donde uno empieza, donde estamos a nivel del mar y después empieza a descender porque uno desciende como 300 pies por debajo del nivel del mar para ir a ese desierto. Y ahí habían unos camellos. Y uno podía subirse al camello, se tomaba la fotico y bueno, lo que fuera. Y ahí estábamos, pues, porque esperamos como 15 minutos. En uno de esos momentos, uno de esos camellos empezó a mugir, yo no sé cómo se les llama, pero el susto que yo me pegué, y era un solo camello y estábamos en el medio del día y yo no fui la única que me asusté, mucha gente se asustó. Entonces cuando yo estaba leyendo esto yo me ponía a pensar, imagínense miles de camellos en medio de la noche, asustados, corriendo para todos lados, un lado para otro. Se debió ser una pandemonio, debió ser algo terrible. Imagínense los camellos asustados, gritando y mugiendo y corriendo como locos. Imagínense, así estaban los camellos, así estaba todo el ejército de los madianitas y de los amalecitas. Exactamente eso me pasó. Uno ve las cosas que pasan en los estadios, ¿cierto? Las cosas que pasan cuando la gente tiene miedo, cuando la gente, el temor
los asusta, ¿no? Están en pánico. Ustedes ven que uno lo ha visto en cuántas películas, incluso en los estadios cuando hay partidos, la gente pisa unos a otros, no se dan cuenta de nada, o sea, pierden todo el sentido de la lógica, ¿cierto? Y eso fue lo que pasó. Ellos estaban profundamente dormidos y de pronto escucharon que ese terrible grito y ese estruendo de los cántaros que se rompieron. Y ellos no pueden identificar nada, están totalmente a oscuras. Lo único que de pronto se puede oír es el ruido de los bichitos de la noche, ¿cierto? Ese tipo de ruidos. Pero ellos oyen ese ruido tan estrondoso y ven todas esas luces gigantescas. Ellos no pueden ver nada porque está muy oscuro. Ellos que no se imaginan, no, son los 300 hombres que tenía Gedeón. No, ellos se imaginan que cada una de esas teas es el principio de un batallón completo que hay detrás de ellos. Eso es lo que ellos se imaginan. Ellos están tan nerviosos y tan asustados que no saben qué hacer. Adicional a eso, acuérdese que la Biblia dice que estaban los amalcitas y los madianitas y los hijos del oriente. Ahora, resulta que los madianitas no conocían el lenguaje de los amalecitas porque no hablaban el mismo idioma y los amalecitas no conocían el lenguaje de los madianitas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nadie sabía qué era lo que pasaba y así hablaran lo que hablaran, no tenían ni idea qué era lo que estaban hablando, ¿cierto? Las antorchas los rodeaban por todos lados. Los cántaros, ellos habían oído el ruido de los cántaros. Las trompetas estaban tocando. Y la gente se despierta de su sueño y cunde el pánico. ¿Ustedes se imaginan? Dice la palabra de Dios que ellos, me imagino que ellos, aunque estaban acampando juntos, empezaron a matarse los unos a otros. Cualquier cosa salieron corriendo con por el estruendo que lo primero que encontraban era matarlo porque pensaban que eran sus enemigos, ¿cierto? Y el resultado es el plan del Señor, ¿cierto? Es que ellos empezaron a matarse los unos a los otros. Y cada uno empezó a matar a su compañero, cada uno empezó a matar al primero que encontrara enfrente. Y los enemigos de Israel se destruyeron los unos a los otros. Qué interesante, no es la primera vez que lo vemos. Si ustedes ven en el relato de Josafat, ven que aunque es totalmente diferente la situación, sucede lo mismo, que unos se matan con los otros, los enemigos se matan entre sí. Como diríamos, Gedeón e Israel ganó la batalla, ¿cierto? Ganó esa guerra. Y lo más simpático del asunto, como lo diríamos hoy, no tuvo ni siquiera que disparar un cartucho, ¿cierto? Dios estaba asegurándose que los israelitas no iban a recibir ningún crédito por esta batalla. Todo lo que estaban haciendo era viendo lo que sucedía. Ellos no se habían movido. Los 300 hombres estaban alrededor del campamento sin ni siquiera moverse. Ellos obedecieron a unas sencillas instrucciones que Dios le había dado a Gedeón. Y el Señor ganó la victoria por ellos. Eso fue lo que sucedió, esa es la famosa batalla. Ahora, ¿cuáles son los principios que aprendemos de esta batalla? Porque todas las cosas en la Biblia están escritas con un plan y un propósito. Y no solamente para que nosotros sepamos qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Están escritas para que nosotros pongamos que hoy la Biblia es actual, que cuando hoy la leamos, nosotros podamos sacar algo para hoy. Que cuando la leamos mañana podamos, así sean las mismas cosas, podamos sacar una enseñanza para mañana. Ese pan diario que el Señor quiere darnos cada día, ¿cierto? Entonces, ¿qué principios vamos a aprender de esta batalla? El primer principio es el principio del fervor. El versículo 19 dice, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento. Allá donde llegaron. Habíamos leído ese versículo. Al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y yo les estoy hablando que acá vamos a aprender un principio que es el principio del fervor. ¿Por qué? Porque los 300 hombres actuaron como si fueran uno solo, al mismo tiempo, de una manera sincronizada, ¿cierto?
Y así fue como el Señor, acuerde que le había dicho a Gedeón, que le había dicho el Señor a Gedeón en el capítulo 6, que él iba a derrotarlos como con un solo hombre. Aunque eran 300 hombres, fue tan sincronizado que era como si hubiera sido. Todos actuaron en coordinación los unos con los otros y eso fue lo que sucedió. Ese fue el fervor que ellos tenían de hacer lo que era correcto en el momento correcto. Ese es un principio. Otro principio que podemos sacar de esta batalla es el principio de la fidelidad. En el versículo 21 dice, y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto alrededor del campamento. Había un pandemonio, un pánico que un día la gente gritaba, la gente, todos los del ejército de los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, estaban como locos. Los camellos corrían por todas partes, mugiendo y haciendo todos los escándalos. Pero la palabra de Dios dice, y ellos estuvieron firmes, cada uno en su puesto alrededor del campamento. Ustedes se imaginan, mis hermosas mujeres, qué habían hecho ustedes si hubieran estado en los zapatos, en las sandalias, ya no siquiera zapatos, de alguno de esos soldados de Gedeón. Imagínense, imagínense, pónganse las sandalias de alguno de esos 300, alguna de ustedes. Eran intrépidos, bien intrépidos, ¿cierto? En medio de la noche, a las 3 de la madrugada. A esa hora que lo único que se oye, a las 6 de la madrugada no se oye sino el ruido de que a lo mejor de los animales, coyotes, qué sé yo, qué animales habrá en el desierto o había allí, pero era el único ruido que se escuchaba, ¿cierto? Ellos sigilosamente llegaron a donde debían estar, hicieron lo que Gedeón les dijo que tenían que hacer. Tenían en una mano un cántaro, en la otra mano tenían una trompeta. ¿Qué sentirían ellos? ¿Qué sentirían ustedes si estuvieran en esos zapatos? Ustedes pensarían, uy, esto es lo más sensato, lo más tonto que yo he hecho en toda mi vida, ¿cierto? Por lo menos eso es lo que yo pensaría. ¿Cómo va a ser algo así como esto? ¿Cómo va a presentar ante 135.300 que somos nosotros con una trompeta, con una luz? Esto es tonto, yo mejor me voy para mi casa, ¿no es cierto? Mejor que Gedeón peleé con 299, hubiera dicho yo. Eso es lo que yo hubiera dicho. Yo no sé, ustedes son más valientes que yo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La Biblia dice que ellos se quedaron firmes en su lugar, confiando en que Dios tenía algo en mente, confiando en que ellos debían estar donde Dios les dijo que debían estar y hacer lo que Dios les dijo que debían hacer. Ahora yo me pongo a preguntar, hoy, noviembre del año 2020, nosotros tenemos esa conciencia, esa certeza, nosotros estamos viviendo ese principio hoy. ¿Podemos usar ese principio hoy? ¿Estamos realmente en el lugar donde Dios quiere que estemos? ¿Estamos en el lugar donde Dios nos ha llamado a estar? Y lo que es mejor, ¿estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Nos estamos quedando firmes donde el Señor nos dijo que nos quedáramos? ¿Estamos siendo fieles? El Señor es siempre fiel, aunque nosotros seamos infieles. Pero podemos utilizar ese principio de la fidelidad de los 300 hombres de Gedeón, ¿no? Bueno, se los dejo ahí para que lo piensen, lo mediten, para que piensen y mediten en ese principio del fervor que debemos tener. Actuando en coordinación unos con otros como si fuéramos un solo hombre. ¿Somos la iglesia de Jesucristo, un solo hombre? ¿Somos realmente un solo cuerpo? Ese podríamos hablar del principio del fervor. ¿Y somos nosotros, estamos haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer firmes? Ese es el principio de la fidelidad. Pero no nos quedamos ahí. También podemos hablar del principio del temor, porque hay otro principio que podemos aprender de esta batalla, ¿cierto? Y dice el versículo 22, 300 hombres tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice que Gedeón y sus hombres pusieron espada en nadie, porque ellos ni siquiera tenían espada. Acuérdese los implementos de guerra que tenían, ¿cierto? Pero el ejército de los madianitas ya tenían tanto miedo que olvidaron quién era su enemigo. Porque lo que hizo Dios es que puso el temor
que había en el corazón de Gedeón cuando él lo conoció, cuando estaba aventando el trigo, ¿se acuerdan? En el lagar, lo puso en el corazón de cada uno de los madianitas. Y tomó la valentía de estos madianitas que venían año tras año aterrorizando al pueblo de Israel, llevándose todo lo que ellos tenían y dejándolos sin nada, lo puso en el corazón de Gedeón y sus hombres. Es un buen programa de intercambio, ¿no? Así debe ser con nosotros. Ese es el programa de intercambio que nosotros necesitamos también cada día. Entonces, ese es el principio del temor. El principio del temor es, vamos a aceptar el temor del mundo en las cosas que están pasando y ver por vista, o vamos a vivir por la fe, que el Señor nos dice que aunque se acabe el mundo, aunque se traspasen, que dice la palabra de Dios, que aunque se traspasen las montañas al centro del mar, no debemos mantenernos confiados. Entonces, tenemos que usar este principio porque tenemos que aprender la palabra de Dios no solamente por aprender un lindo relato bíblico, y si lo cuentan así como en un cuento más rico, porque se queda uno como, cuéntenme el cuento otra vez. No, la palabra de Dios es para aprender a traer esas enseñanzas para hoy, para que esas nos sirvan, para que nos den la base de lo que nosotros debemos hacer hoy. Entonces, estamos en noviembre del año 2020. ¿De qué vamos a vivir? ¿Del principio del temor? ¿O vamos a vivir creyendo en el Señor? Ahora, un cuarto principio. Acuérdense, el principio del temor, el principio del fervor era para los ¿qué? Para el ejército de Gedeón, o sea, para sus 300 hombres, ¿cierto? El principio de la fidelidad era para los 300 hombres también. El principio del temor es para los madianitas, para el ejército de los madianitas. Ahora vemos el cuarto principio que vamos a ver de esta batalla, y es el principio del seguimiento. El versículo 22 que dice, y el ejército huyó hasta Bet-Sita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meholá en Tabat. O sea, tan pronto el ejército se dio cuenta que estaba en un gran aprieto, tan pronto se dio cuenta de que todo lo que estaba sucediendo, dice que se mataron unos con otros, pero dice que unos huyeron. O sea, al cabo del relato vamos a darnos cuenta que 15,000 huyeron, de 135,000, 120,000 muertitos, exactamente allí, pero 15,000 huyeron, los más valientes o los más avispados, cualquiera de las dos. Yo creo que los más avispados, que fueron los que dijeron, no, yo me voy para mi casita, yo no voy a dejar que me maten aquí, o los más rápidos, bueno, no sabemos, vamos a ver, la próxima semana vamos a tratar de dilucidar qué fue lo que pasó con esos 15,000 hombres, pero por ahora sabemos que 120,000 han muerto. De pronto se dieron cuenta que estaban en ese gran aprieto, ¿cierto? Y ese ejército huyó. Regresaron a su casa o trataron de regresar a su casa lo más rápido que pudieron, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? Dice la palabra de Dios que Gedeón convoca al resto de las tropas israelíes. Aquellos 20,000 hombres que se habían ido porque tenían miedo, ¿se acuerdan? Pero es que todo el mundo puede ser valiente después de que se gana la batalla, ¿cierto? Estos hombres que tenían miedo, que se fueron para sus casas, esas 2/3 partes de hombres ahora son convocados por Gedeón nuevamente. Y ahora sí vienen envalentonados, con toda la fuerza, con todas las ganas. Ya no tienen miedo. Ahora estos hombres persiguen a las tropas, a las 15,000 que salieron. Ahora estos hombres vienen a ayudar cuando yo no hay nada que hacer, pero bueno, persiguen a las tropas, ¿cierto? Ahora que se acaba la batalla, ellos vienen, así es. Y también dice la palabra de Dios que Gedeón convoca a todos los hombres de las montañas de Efraín, o sea, los efraínitas. Y dice la palabra de Dios que ellos le cierran el paso a estas tropas. Y dice la palabra de Dios que ellos mataron a 2 de los generales de los madianitas, a Zoé y Berec. Vamos a ver los nombres la semana entrante, vamos a hablar de ellos, pero mataron a ellos 2, ¿cierto? Y les cortaron las cabezas. Y dice la palabra de Dios que ellos vinieron delante de Gedeón, los hijos de Efraín, de la tribu de Efraín, y le trajeron las cabezas de estos 2 generales. Ahora bien, mi pastora Rosita, ¿usted me quiere leer 2 Corintios 4 del 5 al 10 como para que oigan otra voz? O cualquiera que la tenga. Es 2 Corintios 4 del 5 al 10. Pues, pastora, ¿alguien puede leer? Ya la encontré. Ok, listo, perdónenme. 4 Entonces, del 5 al 10.
Sí, ¿por qué le estoy pidiendo a la pastora que lea? Para que oigan otra voz número uno y para que veamos la aplicación práctica de estos versículos que hemos leído hasta ahora. Amén. Porque para nosotros está en la palabra, ese es el Antiguo Testamento, pero lo que va a leer la pastora Rosita es el Nuevo Testamento. Y aquí podemos ver claramente y demostrar que la palabra de Dios toda tiene correlación y que toda es un compendio completo. Entonces, póngale atención a la pastora Rosita, a ella sí hay que ponerle mucha atención porque es la pastora. Para que Amén. puedan ustedes entender la relación de lo que les voy a decir más adelante. O sea, que pongan mucha atención, mi pastora, adelante. Amén. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén, mi pastora, muchas gracias. Entonces, a palabras claves que leímos, que leyó la pastora Rosita, está hablando de la luz, ¿cierto? Está hablando de que somos derribados, que somos desamparados, que somos destruidos, está hablando de que de Jesucristo y está hablando de las vasijas de barro. Esas son palabras claves de lo que acabamos de leer, ¿cierto? Pero mire, ¿qué es lo que dice el apóstol? El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos ese tesoro. ¿Cuál tesoro? La luz de Jesucristo y el ministerio del Espíritu Santo, ¿cierto? De eso está hablando. En un vaso de barro. ¿Tiene relación con Gedeón? ¿Tiene relación con la guerra? Veamos a ver. Entonces ahora les voy a mostrar que sí tiene muchísima relación con el relato que acabamos de ver. Para que ustedes se enteren de una vez, la vasija de barro era la vasija más barata que se podía comprar en la época de Gedeón. En otras palabras, era lo más barato que uno podía ir a comprar en la época de Gedeón. En realidad era la vasija más barata. Y nosotros no somos más, de acuerdo a lo que dice Pablo, que unas vasijas de barro. Y el Dios Todopoderoso que nosotros tenemos ha tomado la vida de quién? De su Hijo Jesucristo. Y dice la palabra de Dios y el ministerio del Espíritu Santo y lo ha puesto en nosotros, que somos ¿qué? Una vasija de barro barata, que no tenemos mayor precio. Y que dice que a través de eso le ha puesto la luz de Jesús en nosotros. Pero oigan pues esto, que si la vasija de barro no se rompe, no se ve la luz. No se ve la luz. Acuérdense, ellos, me imagino que desde que iban caminando el ejército tenían obviamente las lucecitas dentro de sus cántaros de barro. Y a lo mejor se vería un resplandor, a lo mejor se vería un poquitico de claridad, pero hasta que no rompieron esas vasijas, hasta que esas vasijas no fueron totalmente destrozadas, derruidas, acabadas y rotas, la luz no brilló. Ahora, ¿tiene algo de sentido lo que estamos hablando? Supongámonos que el ejército de Gedeón se hubiera quedado así toda la noche con sus cántaros y con sus vasijas, perdona, sus luces dentro de esos cántaros. Así se hubieran quedado toda la noche. ¿Ustedes creen que hubieran podido ganar la guerra? ¿Ustedes no creen que ellos tenían que romper esos cántaros y hacer semejante ruido tan increíble? Para que ese tesoro que llevaban escondido en esos cántaros, porque si ustedes ven, la luz que resplandecía también, asustó también tanto a los camellos como a los madianitas. Esa luz que resplandecía, porque ellos no tenían ni idea qué había detrás de esa luz. Cuando hay una luz que resplandece, lo de atrás no se ve. Imagínense en una oscuridad, acuérdense cuando le pone una luz en la cara a una persona. Ella te queda totalmente ciega. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros somos vasijas de barro y el Señor
El Todopoderoso ha puesto en nosotros, en estas vasijas de barro sin poco precio, Él ha puesto a Jesucristo dentro de nosotros. Él ha puesto la luz de Jesucristo, el Espíritu Santo de Jesucristo. Pero si estas vasijas no son rotas, si yo sigo siendo la misma Claudia que empecé en el Evangelio hace 25 años, a la misma Claudia que de ayer, o la misma Claudia de hace un mes, o la misma Claudia de esta mañana, no estoy haciendo nada. Pero yo les puedo decir, y se los digo porque es cierto, que el Señor ha quebrado mi cántaro. El Señor me ha destruido de alguna manera. El Señor ha permitido que yo pase por dificultades, por problemas, por cosas difíciles y duras, para que yo sea mejor hoy que lo que fui ayer, para que yo sea mejor hoy que lo que fui hace 2 años. Y eso es lo que el Señor tiene que hacer. Dice la palabra de Dios que si no tenemos problemas, que si no tenemos necesidad, que si no tenemos persecución, que si no somos derribados, nosotros no vamos a permitir que la luz de Jesucristo brille en nosotros. Nosotros no vamos a permitir, si estas cosas no vienen a nuestra vida a fin de quebrantarnos, a fin de que mediante nuestro quebrantamiento nosotros podamos ver la luz, se pueda ver a través de nosotros la luz de Jesucristo, que podamos ver la gloria de nuestro Señor en nosotros, es solamente mediante ese quebrantamiento que la luz de Jesús puede brillar dentro de nosotros. Es por nuestro sufrimiento, yo les digo a ustedes, es por nuestras dificultades en la vida, que el poder de la luz de Jesucristo puede salir. Si no es así, no va a salir. Yo les aseguro que hace 2 años, yo no pensaba como pienso ahora en muchas situaciones, hace 2 años yo quería la voluntad del Señor para mi vida, pero era la voluntad que yo quería para mi vida, era la del Señor, pero era la que yo quería. Hoy yo puedo bajar la cabeza y llorando decir, sí, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, aunque me duela, y aunque me duela. Yo hoy, después de lo que pasó con Kyle y con mi hijo, he podido aprender, sinceramente, que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. ¿Me gusta? No. ¿Sufro? Sí. ¿Lloro? Sí. ¿Todavía cuando me acuerdo de mi niña se me escurren las lágrimas? Sí. Pero hoy reconozco que el Señor ha permitido que todo esto pase con un plan y un propósito. Y que la voluntad de Dios para mí no es que yo tuviera a Kylie y siguiera cuidándola, estuviera apapachándola, estuviera amándola de la manera en que la estaba haciendo. La sigo amando, por supuesto, pero Él, en su perfecta voluntad, decidió que Kylie debía estar era con su mamá. ¿Y me duele? Sí. ¿Lo entiendo? No. Pero he aprendido eso, de verdad que lo he aprendido. Y es que eso es lo que nos está diciendo el Señor. Así que el Señor tiene un propósito aún en nuestros peores problemas. Él tiene un propósito aún en aquellas cosas que parten nuestro corazón, que nos hacen sufrir. Él tiene un propósito. Ahora, ¿qué hacemos cuando eso sucede? Yo no sé si, yo asumo que todas nosotras doblamos nuestras rodillas, ¿cierto? Oramos al Señor. ¿Qué es lo primero que le pedimos? Que arregle el problema, que quite ese sufrimiento de nosotros, ¿cierto? Que no necesitamos pasar por eso, pero el Señor me dice a mí, y yo sé que nos dice a cada uno de nosotros, sí, sí lo necesitas. Si necesitas ese sufrimiento, si necesitas pasar por eso, si necesitas que se romperte, si lo necesitas, porque ahí es cuando yo voy a brillar. Es ahí cuando Claudia no va a salir adelante, va a mostrar su cara solamente. Claudia va a mostrar que a través de todo este proceso, a través de todo este proceso, es el Señor el que la levanta. Que es a través de todo este proceso que la luz de Jesucristo va en ella. Y cuando alguien ve a Claudia, no se va a dar cuenta que no es porque Claudia hoy si todo lo puede, no, qué bueno, cómo resuelve sus problemas. Se va a dar cuenta que hay algo más que la mantiene ella. Porque en ese momento yo puedo decir, gracias al Señor. En este momento decir, si me duele, me parte el corazón. Hay días que son difíciles para mí. Yo sé que han pasado 2 años, pero hay días que para mí son absolutamente difíciles. Hay días en que solamente subo las escaleras de mi oficina y me acuerdo cuando ella decía, porque yo siempre subo las escaleras en lugar de usar el ascensor, que tenía sus piernitas cansadas. Y me acuerdo y me siento terrible. Y yo estoy en una oficina donde estoy casi todo el día sola, o sea, hace 4 horas sola para estar rumiando mis pensamientos y acordándome de las cosas. Entonces, sí ha sido difícil. Pero el Señor dice que aunque estemos derribadas, Él nos va a levantar, ¿cierto? Lo leyó la pastora Rosita. El Señor nos levanta. El Señor dice, sí, tú necesitas pasar por todas estas cosas. Tú necesitas todo eso, porque yo quiero que tú seas lo que yo quiero que tú seas. Tú por ti misma, si haces las cosas a tu manera, no vas a lograr lo que yo quiero que tú logres. Y para sacar de ti lo que yo quiero,
tienes que pasar por esto. Pero cuando nosotros vivimos en nuestra vida diminuta, sin problemas, nosotros no podemos ver a Jesús. La gente, como les digo, piensa que yo puedo solucionar mi problema. Y Claudia, qué bienita casa tiene, qué bueno trabajo tiene, qué carro tiene, no sé qué. Pareciera que mi vida está increíblemente bien, ¿cierto? Y no estoy diciendo que esté mal, pero esas son las cosas que yo, entre comillas, puedo hacer. Pero cuando nosotros permitimos que los sufrimientos, que el quebrantamiento, todas esas cosas salgan, cuando nosotros permitimos que todo eso salga a la luz, a Jesucristo, la gloria de Él y lo que Él hace en nuestras vidas, es cuando la gente va a decir, ok, yo quiero tener lo que ella tiene, yo quiero pasar por un dolor así como ella lo pasa, yo quiero, ¿qué es lo que ella tiene que yo no tengo? Y eso es la obra que el Señor quiere que nosotros pongamos afuera. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros le mostremos a los demás, que en medio de nuestro quebrantamiento, la vida de Cristo brilla en nosotros. Y esa gente, por eso es por lo único que va a ser atraído. Es cuando la vida empieza a desbaratarse, cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos las dificultades con nuestros hijos, cuando hemos soñado que nuestros hijos fueran, si no lo que nosotros fuimos aún más, y resulta que no son eso. Cuando hemos soñado que vamos a tener una vida sin problemas y empiezan los problemas, cuando tenemos una enfermedad o nosotros un ser que nosotros amamos, es cuando se pierde un ser querido como Berke, cuando se pierde un ser querido como Priscila perdió a su niña, cuando se pierde un ser querido como Mirche perdió a su esposo, como tanta gente que ha perdido a sus seres queridos, o porque se los han alejado, como en mi caso, o porque realmente están en la presencia del Señor. Ahí es cuando podemos decir que no es por nuestras propias fuerzas, que si no fuera por el Señor, jamás podríamos con esto, ¿cierto? Y entonces es ahí cuando el Señor Jesucristo hace que nuestra vida resplandezca, en esa vasija de barro que no sirve para nada, que tiene bajo precio. Y la victoria es por Él y para Él. Ahora, teniendo en cuenta eso, hermanas, ¿ustedes no creen que debíamos dedicarle al Señor todos nuestros problemas? Que en lugar de dedicarle todos nuestros triunfos como hacemos, también debemos dedicarle nuestros problemas. Deberíamos decirle simplemente, Señor, quiero que tus problemas, que mis problemas sean tus problemas. Quiero que mi angustia sea tu angustia. Creo que mi dolor sea tu dolor. Creo que mi llanto sea tu llanto. Si yo creo que preparando estas enseñanzas de Gedeón, que llevo pues ya 4 semanas, obviamente leí los 3 capítulos y empecé a hacer ya particos y después voy ampliando y ampliando. Es cuando he empezado, yo no sé, he visto que de verdad ahora yo cada vez que siento dolor, le entrego el dolor al Señor. Cada vez que siento tristeza, estoy en estrés, aunque no quiero estresarme, pero estoy en estrés con la situación de la casa, con lo de mi esposo, como que uno ve que se le cierran las puertas, de pronto se la abren y otra vez se la cierran. Ha sido 8 semanas complicaditas, ¿no? Terriblemente difíciles, pero complicadas. Pero cada vez que siento como que, así como que mi esposo se pone alterado y empieza, y yo siento que como que también así como dice, como que va entrando en mí también esa angustia, esa preocupación y ese estrés, mira, como que no estamos avanzando, ¿será que esto no es lo que quiere el Señor? ¿Será que se nos cierran las puertas por eso? Y yo no sé la respuesta, a lo mejor ustedes saben más fácil la respuesta, pero el Señor dice que nos ha dado un espíritu de discernimiento y he aprendido a orar así, Señor, yo no sé la respuesta, pero tú me dijiste que yo puedo saber tu respuesta, porque tú me has dado espíritu de discernimiento. Y así mismo, le entrego todos mis problemas, todas mis frustraciones, se las entrego. Le digo, Señor, aquí te entrego. Yo te alabo con esto. Esto es lo que te entrego hoy. Hoy te entrego mi angustia, hoy te entrego mi frustración, hoy te entrego este problema. Hoy te lo dedico a ti. Hoy te lo entrego como un sacrificio vivo. ¿Yo hacía eso antes? No, jamás. Tengo que aceptarlo. Lo he aprendido en las últimas 3 o 4 semanas. Y yo le empecé a entregárselos para que sean para su gloria.
Yo le digo, Señor, yo no sé qué es lo que vas a hacer con esto. Yo no puedo hacer nada más que angustiarme y preocuparme, pero yo te los entrego a ti. Yo te los presento como un sacrificio de alabanza, le digo al Señor. Yo te los presento porque no tengo nada más que darte. Tengo mis problemas, mis situaciones, mis frustraciones, mis cosas difíciles. Como eso es lo que tengo, eso es lo que te entrego. Y esa es la manera en que yo lo adoro a Él ahora. No solamente con mis triunfos, que por supuesto, no solamente con mis gracias, que por supuesto, pero eso lo hacemos todas, ¿cierto? Todos los días. Pero ir más allá, ir a que nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros quebrantamientos, sea para que la luz de Jesucristo brille en ellos, para que la gloria de Jesucristo brille en ellos. Ahora, ¿ustedes creen que ustedes son capaces de hacer esto en este momento? ¿Ustedes creen que podemos adorar a Dios con nuestros problemas, con nuestro dolor? ¿Ustedes creen que podemos darle todo esto a Él? Ahora, si ustedes creen que es eso, y para terminar, ¿qué les parece si hacemos una sencilla y cortica oración juntas? Cada una de ustedes donde está en voz alta, porque cuando lo hacemos en voz alta tiene poder, porque las tinieblas lo escuchan. Porque cuando lo hacemos en voz alta tiene aún más poder. Entonces, ¿qué les parece si se unen conmigo a una pequeña oración? Amén. Yo digo, Señor, cuando estoy perdida y no sé qué hacer, cuando estoy angustiada, por favor ayúdame a hacer que tu luz resplandezca en mí. Señores, usa esto como una manera para que tu luz brille en mí, a través de mí en este mundo. Este mundo que es oscuro, este mundo en que ahora vivimos cada una de nosotras. Que las personas puedan ver algo de luz. Señor, si vemos las noticias, Señor, si vemos lo que está pasando, Señor, si vemos la cara de las personas, Señor, hay, así como dice, tiniebla, oscuridad en cada uno de ellos, Señor. Pero nosotros ponemos nuestra insuficiencia en tu suficiencia. Nosotros descansamos en la suficiencia de Dios para nuestra vida en este día, Señor. En ti confiamos, Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Ay, Señor, gloria a Dios. El Señor hablando, Claudita. Pero Señor, su mano nos sostiene. Ayer hablaba Erika sobre el camino ancho y el camino angosto, ¿verdad? Ahorita lo estoy relacionando con todo lo que tú estabas compartiendo, que a veces queremos escoger el camino ancho donde va la corriente y donde es más fácil, pero el camino angosto es difícil. Ahí hay que pagar un precio, ahí hay que menguar, ahí hay que morir, ahí hay que pasar penalidades. Y eso, pues siempre lo queremos evitar a toda costa, creo que todas, no nada más yo ni tú. Pero el Señor esta noche yo creo que nos confirma una vez más que tenemos que ser desbaratadas de nuestro yo. Porque a veces estamos tan vivas, yo estoy tan viva que a veces me digo, oye, aplácate, estás muy viva. Es a la morir. carnita. Que huelas a Bájale 2 mortecino. rayitas. Que huelas a mortecino. Hueles a chuleta. Exacto, es mejor oler a mortecino que estar muertica que a chuleta. Alguien dijo que a Daniel no se lo comieron los leones porque no olía carne. Entonces, Está buena esa. es una muy buena ha sido esta exhortación. El tiempo suficiente como para entender, ¿verdad? Lo que Dios nos ha hablado esta noche. Me quedó grabado lo que me pusiste a leer. Eh, eh, dice, pero que aunque estemos atribulados en todo, mas no estamos angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Y derribados, pero no destruidos. Amén. Pues vamos a tener que pasar siempre eso, porque si le decimos al Señor, haz tu obra en mí, Señor, vea, yo quiero ser barro en tus manos,
Señor, ayúdame a hacer agradable a tus ojos, pues el Señor va a trabajar. Y sabemos que eso va a doler y vemos en la palabra de Dios que la vida no fue fácil para todos sus discípulos. Entonces, ¿por qué queremos un cristianismo fácil, verdad? Que, que no haya ninguna situación. Si venimos con la carne viva totalmente y el Señor quiere que menguemos. El Señor quiere que muramos al yo. Y eso solamente se va a lograr con el trato de Dios. Esta noche nos edificas porque de verdad que estás poniendo por obra lo que predicas, ¿verdad? Estás aceptando algo que a veces nos cuesta trabajo aceptar. ¿A quién le gusta el dolor? Pues a nadie, ¿verdad? Pero has tenido una revelación y una comprensión de lo que Dios te ha hablado a través del estudio que diste, de que no hay victoria sin batalla. Y estamos en una batalla, estamos en una guerra, una lucha constante. Y eso, de verdad que Dios te quita cosas y no vas a cuestionar ni vas a poner a Dios a decirle por qué. Pues llegar a ese nivel, pues de verdad que decir, bueno, que estoy pasando esto, no salió esto como yo quería, no esto, pero creo que Dios está en control de mi vida. Lo he aceptado y eso, wow, Claudita, mis respetos. Y yo creo que pues tenemos que tener esa misma mentalidad todas porque no nos vamos a escapar. Si queremos llegar al nivel que Dios quiere que lleguemos, vamos a tener que pasar por ser desbaratadas. Estas vasijas tan vivas, y si no estamos alumbrando, pues con más ganas, va a decir el Señor, no, mi hija necesita un trato. Bueno, que creo que hemos recibido tratos, pero a veces decimos, Satanás, me atacó Satanás. Pero no, no es Satanás. Satanás no tiene sino potestad para lanzar los dardos a la mente, ¿verdad? Ya nosotros sabremos si lo recibimos o no. Pero el pasar estos procesos, como lo pasó Lupita, lo ha pasado tan duro y al final entendió y dijo lo mismo que tú. Después de pasar este proceso con Cristiancito, fue que realmente entregué mi vida al Señor. En los momentos de dolor no tenía dónde recurrir más que refugiarme en el Señor. Yo creo que pues esta noche el Señor ha hablado bastante claro y nos quedamos como cuando yo veía historia, porque como la cuentas como una historia, así que nos quedamos viendo, esperando, así. Y yo leí un libro que era por capítulos, bueno, por número 1, número 2, que Sandokan, y estaba siempre pensando en esas aventuras. Y había un muchacho que vivía cerca de mi casa, que era mi amigo, que estudiaba medicina. Y siempre estaba yo pendiente, Fernando, ya salió el 2, Fernando, ya salió, y me los prestaba, yo lo leía en una noche y se lo entregaba. Y así nos dejaste esta noche como una pausita para seguir conociendo más de Gedeón, que de verdad que está tan interesante entender y conocer la palabra de Dios y sacarle pues el mensaje, ¿verdad? No nomás leerla por leerla, sino que nos deje un mensaje. Y esta noche creo que fue muy buen mensaje. Y igual pues sabes que te queremos tanto, Claudita, que hemos llorado contigo por la pérdida de Kyle, porque también nos dolió mucho, que esa niña era la mascotita de los martes, pero el Señor sabe por qué hacer las cosas, ahí no podemos cuestionar, ¿verdad? Y aceptamos y la bendecimos donde quiera que esté esa niña, nomás que el Señor la guarde y la proteja, la tenga cuidadita y esté bien. Y pues esperar que un momento el Señor te permita volver a abrazarla, porque hay cosas que marcan la vida de la persona pues los que no vivimos la experiencia a veces no lo podemos entender, pero para ti fue un tiempo que Dios te regaló un ángel, para mí era un ángel en tu vida, que te transformó tu vida, te alegró por 8 años y le dio un sentido muy especial a tu vida. Entonces pues seguimos en la espera de que el Señor permita que la vuelvas a abrazar ay, Claudita, pues muchas gracias por ese mensaje poderoso,
muy claro, muy bien explicado, con un mensaje muy bonito que nos deja y también con una confrontación y con una alerta, que si el Señor quiere desbaratar esta vasija, ya no le digamos al Señor, pero ¿para qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites esto? No, pues solamente es ver a nuestros hermanos centroamericanos para darnos cuenta que hay un dolor mayor, que hay una pérdida mayor, que hay un trato mayor, que hay una cosa que yo le decía a Angelita que dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el hombre va a desfallecer del terror. Y entonces nosotros estamos bien en todo lo que cabe, gracias Señor, pero tenemos que seguir orando por ellos y apoyando, ¿verdad? Seguir, pues ahora tenemos el contacto con Anaí para seguir enviando. Creo que mañana, Lupita, van a ir a la oficina por cajas de leche, que va a ser muy útil. Sí. Es Ya. leche en polvo que la puede tomar adultos y niños y todo, que